y fuimos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que empecemos como a sacar de este proyecto, como de tipo Slack, los componentes que vamos a construir y los vamos a sacar como paso a paso. Entonces, yo ya puse todo este código que creé a través de React Create App, React App, pues que utilicé eso, monté toda el scaffolding pues como de esa cosa acá, ¿cierto? Acá está como el código. Entonces tenemos el header, ¿cierto? Tenemos acá la lista de canales y tenemos acá como los mensajes. Entonces ahí tenemos dos mensajes acá. Entonces mire que acá dice hey. Entonces acá está el mensajito, ¿sí o qué? Tengo otro mensaje ahí y ahí está otro mensaje, ¿sí o qué? Y abajo tenemos como el disclaimer, que es esta parte de acá, como de la izquierda. No soy este de montar. Esto es más como para que no nos pongan problemas legales por si alguien sube esta maricada y quiere ser millonario. Entonces nada. Y está el input, que es el que vamos a capturar para que a medida que hagamos metamos enter, ¿cierto? Entonces, como vimos, no, dale. Eso está con Socket, pues no puede. No. Es la primera parte. Sí, claro, la primera parte. O sea, más adelante podemos avanzar. ¿Qué quiero yo? Que a partir de esto que hagamos, por ejemplo, yo quiero que todos nos conectemos, por ejemplo, a la máquina mía y cuando lleguemos acá y hagamos refrescar así de una, lo primero que nos pida, pues con un modal sencillo, nos pida, por ejemplo, el user de Twitter. Entonces, si yo escribo Cristian Moreno, cuando ya empiece a escribir acá, me va a sacar el loguito mío, pues mi avatar de Twitter. Y si usted se mete, pues vale el suyo. Entonces, pues no va a ser como en tiempo real, pero pues vamos a estar en esta máquina metiendo valores. Entonces va a simular un socket real. Claro, es por partes. Vamos primero, pues como construyamos esto, miramos que funcione para un usuario. Luego miramos qué hay que hacer para que cuando cree otro canal no se me pierde. Si refresco, los datos permanezcan. Todas esas vueltas las podemos ir haciendo poco a poco. Pero la idea de hoy es más como entender todos los conceptos que hemos visto como de React hasta el momento. Entonces, listo. Como hemos trabajado como todos estos días, la idea es, como dentro de Source, crear un scaffolding muy parecido a lo que hemos visto todos estos días. Entonces, por ahora, vamos a crear únicamente una carpeta de components, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren, pueden seguir, vayan haciéndolo lado a lado, o si no, cada vez que yo hago como algo diferente, lo voy subiendo y ustedes van descargando. Entonces, la idea es, vamos a tratar de hacer esto que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues digo yo, lo mejor sería empezar a sacar como componentes. Entonces, yo digo que vamos a tener una lista de canales. Entonces, por ejemplo, esto va a ser un componente, ¿cierto? Los canales. Esto va a ser un componente que es como los mensajes, ¿sí o qué? No sé, yo no puedo meter más, pues puedo meter un componente como de cabecera, que sea esta marcada, pues que como acá así. Cada mensaje no podría ser un componente para replicar. Sí, claro, sí, no, esto es, o sea, sí. Hay un contenedor de mensajes, ya. ¿cierto? Y esta huevonadita chiquitica es un componentico solo que es el de mensaje, ¿cierto? Entonces ya uno ya va separándolo de esto como ya componenticos más chiquitos, no como que miremos como los genéricos. Ya uno dice, claro, esto es lo que dice, muy bien, acá esto se va a repetir, entonces sacamos esto como un componente solo. Entonces yo tengo un componente grande, que ese componente grande le pasa como todos los mensajes, y ese mensaje va a ser un map de otro componentico chiquito. Y eso es. Entonces vemos como así, ¿cierto? Vamos a hacer otro componente, no sé, como de alguna manita así, ¿cierto? Cada momento. Pero entonces vamos como con los genéricos.
Entonces, si vemos nuestro código, vamos a empezar así. Vamos a tratar de sacar todo este header que tenemos de acá, ¿cierto? Todo este header a un componente. Este cierra acá y este cierra acá. Entonces vamos a crear un componente. ¿Cómo? Entonces, lo que decíamos. Vamos a crear un componente llamado header.js, ¿cierto? Todo el CSS ya está creado, ¿cierto? Pues ya metámoslo ahí, pues lo metí en app para lo mismo, para evitar pues como tener que preocuparnos por eso y nomás enfocarlos en React. Entonces listo, tenemos la carpeta, el componente header. ¿Y cómo empezamos antes a construir un componente? ¿Sí se acuerdan? Importar React. ¿Qué es lo más importante? Este va a ser funcional, ¿sí? Porque vamos a hacer primero a como sacar todo de ahí por componentes y luego de ahí vamos a hacer otras cosas. Sí. From React. Pum. Y entonces vamos a crear const header es igual a una función flecha que va a devolver el componente como tal. ¿Qué vamos a robar? Vamos a robar todo esto. Pum. Y lo vamos a pegar acá, ¿cierto? Tal cual como está, lo vamos a pegar allá. No vamos a buscar nada más, todo va a ser sencillo y vamos a exportarlo. Export default header. Listo. Ese es el primer componente. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llegar acá y a importar ese componente. Import header from components header. ¿Van conmigo? No, yo que sí, me quedé un momentico. Entonces, ¿qué hice? No, copié todo lo que estaba aquí en la que tenía un ID, un class name header, me lo robé todo. Sí, en app.js, todo lo que estaba dentro de eso me lo robé. Sí, me robé todo eso, toda la clase header, me la corté y la pegué en un componente funcional. O sea, no va a tener ciclo de vida nada. Pum, lo pegué ahí. Listo. Entonces, bueno, cuando ya lo tenemos, nos portamos, vamos entonces a ver que sigue funcionando igual. Entonces, lo voy a importar como import header from, de donde lo tenemos, components header. Entonces, ¿cómo se importa? Header. Y guardamos. ¿Sí o qué? ¡Pum! Debería esto seguir funcionando igual. Sí. Tal cual. Vamos bien. Estamos todos como ahí. Espérate que yo voy a una cosa. Se está mostrando por Puedes mirar si es alguien de nosotros. Sí, está. Buenas. Entonces, cuéntenme. Hola. Vamos a hacer algo súper chévere hoy. Vamos a tratar de hacer una aplicación desde cero. Entonces, ahí en el Slack, en el Slack lo que vamos a hacer. En el WhatsApp mandé el link del repo para que lo clones. Y a partir de lo que clones ya empezamos. Que no llevamos nada, pues acabamos de empezar. Claro que sí, monstruo. No se preocupa. Está saliendo más o menos como fue ¿Qué yo leo primero con esa dice?
está volviendo nada. Entonces, dice que acá está cogiendo A. Bien, entonces vamos al componente A. A este. Y ese. Es que ya no le esta chimbaza, pues yo no puedo cerrar las cositas. Pues uno puede hacer ya esto. Puede colapsarlos Colapsarlos en. por etiqueta. Sí, pues en esto llevas en JSets. O en ellos. Quitamos este primero. Cierra pues. Sí, ya Ah, entonces. bueno. Bueno. Ya. ¿Ya sí lo cogió? Sí, ya sé que. Para mostrar el nivel, por favor. Ahora mostré. Pues, Ese es el header. sí, no estoy renderizando. Sí, no, o sea. ¿Qué pasa? Que usted puede hacer esto de esta manera. O sea, yo estoy haciendo un return implícito. Si yo lo quiero hacer explícito, tengo que hacer así. Y colocar Llaves y acá escribo el retorno. return, ¿cierto? Pero yo lo hago implícito, o sea, yo no pongo ya, sino que pongo de una paréntesis, o sea, de una lo devuelvo, ¡pa! ¿Por qué tenés dos? Ah, no, pues te estoy explicando la diferencia. Mira, me aprendí la religión ya que está. Ya lo cargaste. Ya no te descargas. Ah, listo, para que sigamos ahí. Está en el scope cuando estés utilizando, pues no sé qué, de más que no por ahí. De más que, pues está. No, pero muéstrame el otro. Aquí son como, yo creo acá, ¿cuál es el problema que hay? Mira que esto está. Un minúscula. Sí. ¿Y usted? Sí, ya digo. Sí, profe. No, claro. No, No llamo nada. no, pero ya lo voy a tener. Era eso para siempre. Sí. No llevamos sino pues una línea de código, un cortar y pegar. Entonces, vení, la función es como, ¿Dónde? no, va a poner por acá con eso. Entonces mira, chicuela. Lo que debes hacer inicialmente es, ¿cierto? Git clone y vas a poner esta URL acá, ¿cierto? Que te sale aquí, que yo te la pasé. Luego de que la clones vas a hacer npm install, ¿cierto? Y eso te va a instalar todo, las dependencias, y al final te va a crear esta carpeta de node modules, que son las dependencias que tenemos. Luego de eso, pues abres tu editor normal. Porque yo ya había empezado un proyecto desde cero. Ah, sí, este es otro proyecto 00 que hoy vamos a arrancar 00, pues como que sale la idea. Que vamos a construir este clon desde cero, ¿cierto? Un clon de Slack, ¿cierto? Como este de acá, pero un clon acá. ¿Cierto? Entonces, ok. Entonces resulta y sucede que luego de que lo instalas todas las dependencias, npm start, ¿cierto? Y ahí te va a levantar esta ventana, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Yo todo el código de ese archivo lo tengo acá en app.js, todo. Igual, no te preocupes, ya voy a descargar este paso, pues ya lo voy a subir para que tú lo tengas y lo descargues desde ahí, para que estemos a la par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto, git add punto git commit -am pa. Bueno. Este está en develop, en el branch develop. Entonces, si quieren descargarse este, pues estoy subiendo yo. Esto que acabo de subir, deben de pasarse a develop. Pero yo me paso a master, a ver. Y checkout master.
Git put master. A ver, ¿qué tengo yo ahí? Es que bueno. Git put origin master. Pum. Git merge develop. Bueno, ahí también lo subí a master para que lo tengan. Entonces, si descargan master nuevamente y hacen un git pull, pues los que están atrasados van a tener lo que acabo de hacer yo. Los que no, pues traten de seguirlo igual. Entonces, listo. Ya vimos que teníamos varios componentes. Entonces, tenemos el componente here y pa. Ahora vamos a quitar el componente, por ejemplo, no sé, de footer, por ejemplo. Vamos por lo más sencillo. Entonces, vamos a crear otro componente que sea el footer. New file, footer.js, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Import React from React, y lo mismo, const footer from igual función arrow. Implícitamente voy a decir que devuelva automáticamente todo el footer, La clase, toda la clase de footer. sí. It's for default footer. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora importémoslo. Import footer from components here. Listo. Ahora vamos a hacer como todo el de los canales. ¿Sí o qué? Ya lo Ah, ya lo importé. Sí, ya lo voy a subir nuevamente. Entonces, lo mismo. no, es por si ya lo probamos. Ah, que si funciona o no. Sí. Ah, pues yo confío en mí. Yo también. También lo probar. Ah, sí, vea, sí, sigue igual. Pues es que no hemos hecho mayor maroma. Git add.git. Entonces voy a subir otra cosa a develop nuevamente. Ahí va subiendo, entonces seguimos. npm start. Listo. Entonces ahora voy a coger todos los canales, o sea, la clase listening, y la voy a enchuspar allá a un cosa que se llame como canales. The new file, channels. Sí, canales. ¿Sí? Okay. Y lo mismo. Import from. Import React from React. Sí, ok. Entonces vamos importando. Y lo mismo. Const channels igual función arrow, que va a volver implícitamente todo lo que esté dentro del listening, que es todo este party. Vamos a cortar todo eso de ahí y lo vamos a pegar acá.
Ahora cambiamos todo esto y ya retomamos. Sí, toda la clase listenings. Entonces listo, entonces es for default channels, pon. Y lo mismo. Import channels from components header. Y ahí. Y voy a cambiar todo eso por channels. Ahora voy a copiarme todo lo de mensajes. Esto sobraría, esto sería más bien así. Voy a copiarme todo lo de mensajes list. Todos los mensajes list. Mensajes en plural, porque es el que va a contener todos los mensajes. Entonces yo primero subo esto. Los components, new file. Mostraremos messages. Y lo mismo. Import React from React. Cons message igual directamente for default message y no, message, todo lo de message list no lo vamos a robar. Ahora son de la message list, todo esto acá. Message list y todo eso lo vamos a robar. De manera de poner acá que es message y aquí lo pegamos. Pum. Importamos aquí message. Mesas, ¿cierto? Todas mesas listas. Entonces vamos a ver si. A ver. Git add. Npm start. Vamos a ver que todo funcione ahí. Si todo funciona ahí, ya les explico todo el party. Uy, nada. Me dañé algo. Si se perdieron los canales. ¿Por qué los canales no me están mostrando? No estamos mostrando ningún canal. A ver, React. Tenemos el header. Ah, es que no tengo importado bien channels. Ah, niño. Channels. ¿Cuál falta? Me falta footer.
footer. Listo, ahí está. Ahora sí. Ya que está, entonces, tiempo de pausa. A ver, hit add, boom. Entonces, recapitulación. Teníamos todo un archivo app.js, teníamos este archivo app.js con toda esta estructura que vemos acá. Teníamos todo esto. Exactamente esto que estaba así, ¿cierto? ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, eso no se puede trabajar así. O sea, en React uno debe trabajar orientado a componentes, ¿cierto? Entonces dijimos, vamos a sacar componentes que nosotros creemos que son como los más obvios dentro de esta aplicación. Entonces dijimos, vean, el componente header va a ser este componente de acá, todo esto acá. ¿Sí o qué? Entonces, ahí saquémoslo. Dijimos, listo, ahora vamos a sacar otro componente, el componente channels, este acá. Todo este channels va a ser todo este componente acá, ¿cierto? Bueno, también está aquí. Pero está todo eso, ¿cierto? Es lo que vimos. Y dijimos, oiga, pero entonces eso también tiene mensajes. Entonces todos los mensajes son estos. Este cuadro grande. Luego, todavía no hemos hecho, vamos a hacer ya un componente para mensaje. Y mire que el mensaje se va a muchas veces. Entonces vamos a sacarlo. Pero por ahora, mensajes, ¿cierto? Y por último dijimos, vea, entonces otro componente muy obvio que vemos ahí es el footer, ¿cierto? Todo esto acá. Tiene un disclaimer y tiene un input. Eso es lo que hicimos. Entonces, creamos componentes netamente funcionales que van a ser solo para renderizar UI y los creamos en nuestra carpeta components y creamos entonces channels, footer, header y meshes. ¿Qué hicimos? Nada, cositas sencillitas. El footer, copiamos lo que teníamos en el app y lo llevamos allá. Lo cortamos de allá, lo pegamos acá, lo importamos en app y lo mostramos. O sea, lo único que hicimos fue transportar de varios lugares, de un lugar a varios lugares, ¿cierto? Para hacerlo más modular, más fácil de mantener, fácil pues de orientar a componentes. Entonces listo, hasta ahí vamos como en el primer paso, que es crear componentes. La primera clase de React, que es todo es orientado a componentes y trabajando JSX. Entonces ahora como que quisiéramos nosotros, digamos que lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, ¿por dónde vamos? ¿Cuál camino más fácil? Que podamos crear un canal, ¿sí o qué? Vamos a darle que como que le demos clic a este más y podemos crear un canal, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se haría eso, ¿cierto? Como en channels. ¿No lo tiene? Si no está, es porque yo lo pasé en develop. Después de channels. Sí, no lo tiene, bueno, agreguen un span. ¿Qué parte? En channels. Aquí antes del H2 agregué un span con esto, con esta línea. ¿Sí o qué? Breve, sencillo. Span, class name, add icon. En channels. Después de. Antes del H2. Antes de después. Antes. Before. ¿No les parece que before debería ser después Sí. y after debería ser antes? Sí. Por lo general. Por lo general, pero nada, es como es que after es después.
Y before es antes. Ay, que no. Pero antes es que, como after antes. Pues, Sí, weón, after antes. yo Ah, yo sé que como nosotros. sí, que puchalo bien. Espérame. Listo. Eso ya igual está en develop. Si quieren. No, ya, ¿cómo se llama la clase? App icon. Nada, igual esa clase no existe, pues. No hay. Bendito. Pues no, creo que no existe. Creo que no existe todavía. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eventos, ¿sí o qué? ¿Cómo son los eventos? ¿Se acuerdan? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo aquí de esta forma. De estas pruebas. En channels. ¿Sí o qué? Vamos a hacer un evento. ¿Cómo se llama el evento para hacer un clip? On clip. Entonces, on clip. ¿Cierto? Y acuérdense, y eso recibe una función. Entonces, para ver que funcione, vamos a hacer una función sencilla que haga un console log y diga sí. Digo entonces, ¿sí o qué? Vamos a ver. Vamos a ver si funciona, ¿cierto? Vamos a ver la consola aquí. Vamos a borrar. Y si le doy acá en más. No está dando clic. Hay que levantar el servidor, muchachos, antes de jugar. Empiecen a estar. Listo, fum. Entonces si le doy clic aquí en... sí, entonces pum. Ya sí estamos capturando el evento. ¿Sí o qué? Entonces vamos por lo primero. Si yo creo un canal ahí, con teoría. Si yo creo un canal acá, ¿cierto? Digamos que guardo el canal. Yo le digo que pida un dato. O si estamos ya todos ahí. O sea, dentro del spam creamos una función, pues un evento que vamos a capturar, que es el clip, con un clip, y hacemos una función arrow, pues nomás para probar que sí estamos capturándolo. ¿Estamos todos ahí? Entonces en channels estamos todos en esa línea. No, Espérate. muestremos chico. No, ya. Me faltaban los paréntesis de eso. Sí, o sea, Sí, no estaba bien definido la función. uno no puede poner paréntesis si va a retornar un valor automáticamente. O sea, yo podría, por ejemplo, obviar esta maricada sin paréntesis, ¿cierto? Pero como yo tengo ya mucho contenido, si lo pongo paréntesis. Si fuera una línea para mí, lo pondría sin paréntesis, pero listo. Entonces estamos ahí, Anderson, sí, listo. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco, analizar un poco. Si yo le doy clic acá y agrego un canal, digamos que el canal, o sea, yo le pido un modal, vamos a hacer un modalcito y que él me meta el nombre y me diga nuevo canal aquí para que salga un canal acá que se llame React o curso de Mickey React, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿dónde tenemos los canales? Aquí, ¿cierto? Y el coso está adentro, pues está por allá en otro lugar. Entonces, si pillamos, estamos así. Tenemos app, ¿cierto? App tiene como tres. Tiene el header, ¿qué más tiene? El channels, el message y el footer, ¿cierto? Header, ¿cuál es el primer channels, message y footer. Entonces, ¿qué pasa?
yo estoy creando un evento aquí. Aquí estoy haciendo un clip, ¿cierto? Y él me está, pues vamos a ver que me captura un valor, él me va a capturar un valor que va a ser un mensaje, pues un canal, XX. Pero ese canal no lo va a poder ver acá, ¿por qué? Porque es que él lo creó aquí. ¿Y quién tiene la responsabilidad de los canales? Este man. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca subirle a mí. Lo que captura aquí, tengo que subírselo a app para que app se lo baje a canales. Pero es porque mensaje está abajo, ¿ves? Sí, porque son hermanos. O sea, no hay forma de. O sea, son hermanitos, están al mismo nivel. O sea, yo no tengo forma de decirle, oiga, usted canal, o sea, mira que canal es otro componente, Sí. ¿cierto? Usted recíbame el otro canal. Pues sería muy buen canal. Sí, ve, y a mí me falta como un span acá, ¿ok? Span. Ah, no, esto así. O sea, como creo otro, pum, cucho. Entonces viene acá y crea otro LI. No tengo forma de crearlo porque ¿qué? Porque mire que es que él lo creó en Here y Here está es por acá. O sea, yo cuando hago el clip lo hago acá. Sí. Y el clip lo capturo el valor y lo tengo acá. Yo como se lo paso a este man, o sea, yo no puedo pasarlo así directo. Porque no, pues, no hay comunicación acá. La única comunicación es con el papá. En este caso, pues, el canal, o sea, el papá, es el único que tiene como a quien le distribuyo la información, a mi hijo, tal cosa. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Nos va a tocar hacer que este clip tenga un handler, se conoce como handler, que va a hacer que este man le va a pasar una función al header, ¿cierto? El header la va a ejecutar cuando hagamos clip. Y cuando el clip, cuando el clip la ejecute, va a volver el valor al papá. El papá ya va a tener esa información, va a tener el canal. Ya que haga el papá con eso, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Primero, vamos a hacer que eso saque un modal. Entonces, para eso, la vía confiable. Instalemos una dependencia para modales. ¿Cierto? Pues no de cortesía. Entonces, React Modals, creo que llama. Sí, React Modal. Entonces, ¿cómo se instala? npm install React Modals. Entonces, npm y -s React Modal. ¿Sí o qué? Vamos a sacar un modalcito ahí de una para que nos saque, pues para que saque un modal así, la ventanita como, hey, pucho, modal. Cristian, entonces en este ejemplo, me dices que tenés capturas cosas de componente y luego tienes que pasar al papá, donde después empiezas a utilizar Redux. porque lo que ella dice, un componente por allá Claro, abajo, claro, como una escalera, empiezas a subir todo hasta el vamos a papá. tener que compartir como información entre eso. Cuando ya hay muchos, pues ya hace muy. Vean, miramos, por ejemplo, vámonos un poquito más lejos. Mensajes es uno y mensajes va a tener otro que va a ser como el simple message, ¿cierto? Va a tener un mensaje, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le voy a editar este mensaje? Este man tiene que informarle a este que se actualizó, ¿cierto? Para que vuelva a renderizar. Este man tiene que revisar el de acá arriba, no sé, para que diga que cuántos mensajes van. Puede que lo que hace es que borró, él lo borró. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este man lo borró aquí. Entonces, acá tiene que hacer este man, que ya no tiene 10 elementos, sino 9. Y este man tiene que hacerle acá para que le diga, por ejemplo, al componente o algo así, que ya no tiene 10 mensajes, sino 9, cosas así. Entonces, cuando usted ya tiene que compartir mucha información entre componentes, eso dice, parce, necesitamos algo que nos permita más fácil hacer todo eso. Entonces ahí es donde llega Redux, que está todo por acá, y usted va y lo coge allá en su bolsita y la coge. Mucho más simple.
Entonces listo. Ya instalamos este party. npm otra vez, npm start. Y vamos a ver cómo funciona. Él dice que agreguemos esta vuelta, agreguemos un custom style. Vamos a agregar ese Le dice npm install. npm install guión S mayúscula real modal. Listo. Entonces vamos aquí en channels, vamos a crear una constante llamada contents. No sé por qué esta gente hace así, no me gusta, pero entonces esto es puro estilo pues del modal, esto no es de nosotros, es el modal dice que hagamos eso, hagámosle caso. No importa. Ah, sí, claro, pero todavía no le importa, pues, o sea, hay que llegar y hacer modal, pum, 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 pum. Entonces hay que importarlo, importar modal, ¿cierto? Ahí lo importamos. Ahí solo importamos, no hemos hecho nada, pues todavía no lo hemos utilizado. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, vamos a necesitar crear un estado para saber cuando el modal se abre y se cierra, ¿cierto? Entonces cuando ya necesitamos un modal, ¿qué nos pasa? Tenemos que cambiar nuestro componente de un componente funcional a un componente puro o un componente sí, normal clase. Entonces nos toca migrar. Entonces, class, channels. También cuando vas a recibir propiedades. No necesariamente. O sea, cuando usted necesita propiedades, las puede recibir así acá de una como props. Pues si ya es por estados y todo. Cuando eso sí, porque usted necesita el state, entonces necesita saber cuándo cambia, entonces en el component mode quiere hacer algo o quiere renderizarlo o no, pues usted tiene que hacer un juego ya diferente, ¿cierto? Y tiene que definir el estado. Sí. Entonces, y el estado solo se define en un constructor, no hay forma de definirlo pues ahí en una función. Entonces, para poder extender de donde nos extendemos nosotros, de component. ¿Cómo es usted entonces que vaya haciendo un componente de qué tipo? No, todavía va a ser un componente gráfico, pero ya no va a ser un componente funcional, sino que va a ser un componente clase, tipo clase, ¿cierto? Entonces, extends de component, ¿cierto? O sea, le estoy diciendo que ya se extiende desde acá, de esta otra, ¿sí o qué? Y llaves. Entonces, ¿qué necesitamos? El constructor. Y el constructor siempre debe llevar super. Y ahí entonces vamos a definir this state, que va a ser igual a. Entonces nos dicen, modal is open and false. O sea, por defecto, ese man va a estar cerrado, ¿cierto? Solo cuando nosotros demos clic, vamos a decir, hey, muéstrese. Entonces, listo, ya estamos ahí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que cuando le damos clic en modal open, por ejemplo, no, bueno, vamos a crear primero el modal. Este modal necesitamos solo importarlo así. Muy sencillo, entonces es copiar y pegar esta línea acá. Lo vamos a pegar en cualquier lado porque igual va a estar cerrado, pues eso no va a hacer al final nada. Entonces, dejémoslo aquí debajo de esta última línea, vamos a agregar modal. Y solo vamos a necesitar que, por ejemplo, aquí enter channel name. No necesitamos estilos, que así se cierre y antes de abrirse no haga nada. Solo necesitamos esto. Okay. Is open on request close y contain label. El estilo no. No. Y aquí vamos a cerrar modal. Sí, ok, pum, pum, pum. Entonces vamos a hacer esos métodos que dicen ahí, open modal y close modal. Vamos a copiarlos.
tal cual como sale en la información. Entonces vamos a copiarlos aquí en el constructor, pero necesitamos este y nos falta el render, ¿cierto? Todo método. Y si esto lo de. Cuando agregamos, lo que está después de. Cuando se define el estado. Se va a abrir modal, Voy. Voy, calma, chicuelo. Espera, que me faltó algo. Entonces, tiene que ser un método render, ahí sí, que retorne todo ese HTML que habíamos como creado. Ahí, entonces al final va a quedar algo así. O sea, tenemos el constructor, tenemos un método llamado OpenModal y tenemos un método llamado CloseModal, ¿cierto? Uno va a abrir y otro va a cerrar. ¿Sí o qué? Entonces lo único que vamos a hacer es que cuando haga clip, lo que va a hacer es ejecutar, por ejemplo, el OpenModal. Entonces, this, va conmigo. Calma. Pues, Sí, es que va. vea todas, ¿dónde van? No puede ni respirar porque se pierde. ¿Dónde van? No, yo, Voy descargando. Sí, sí, los tres de la ley. instalando Git. No, yo ya voy. No, vamos allí, ahí que. Muy bien. Ya, entonces ya agregaron acá el modal. Pues hasta así. Sí. Sí. El modal, vamos a ponerle cualquier mensaje. Hola. Ahí nomás para mirar qué muestra, pues. Entonces, ¿dónde vamos? Yo acabé de pasar eso. Listo, entonces agregué la documentación, primero la documentación, agregué esos tres métodos que están ahí en la documentación, pero pues solo vamos a utilizar el open y el close. Sí, ok, solo vamos a utilizar esos dos, el open y el close. Entonces, el botoncito es la mano pegar. El eventico que, Abre el o sea, modal. que dispare el open modal. Ahí ya saber cómo hacerlo. Sí. Entonces, listo. Y eso otro es. ¿Cuál? Esa partecita ahí. Aquí, no, esto es lo que teníamos ahorita. Que teníamos una función que hacía un console.log. Sí. Entonces yo la borré y vamos a hacer una función que haga this.openModal. ¿Sí o qué? Y esto debería estar entre llaves. Y eso va sin paréntesis, ¿cierto? Porque si no, Con paréntesis, sí. Si no lo quiero usar sin paréntesis, si lo quiero usar sin paréntesis, tiene que definirlo acá. Porque necesitamos el this. Entonces hay que bindearlo. Para hacer eso, uno llega y dice this.openModal es igual a this.openModal y le vamos a decir que el contexto que va a manejar es el this. Entonces, al hacer esto, yo ya no necesito utilizar una función arrow. Lo que hace la función arrow es que le quita el contexto, o sea, no tiene contexto el this, entonces el this que va a tener es el de toda la clase, ¿cierto? Entonces, si yo ya hice esto, lo único que tengo que hacer es definir acá esto, ¿cierto? Esto que está acá es exactamente lo mismo que está en la documentación. Él dice, creo un this, sí, un this OpenModal, y aquí en Si el... no lo hace así, lo tienes así ahí. Exacto, Y si no, toca decirle que este es el contexto. Que es exacto. Entonces tiene formas de hacer eventos, pues de llamar a funciones dentro como del HTML, pues del JSX. Tiene dos formas de hacerla.
una así. Para hacerla así, o sea, porque si usted ve este método Open Modal necesita del this, Sí. ¿cierto? Entonces, aquí en este contexto, el onClip es un mancito adentro, ¿cierto? Entonces, él se va a ejecutar una función ahí. Entonces, para él el this es lo que tiene onClip. Y onClip, pues, no tiene esta propiedad state. ¿Quién tiene el state? La tienes toda la clase. Entonces, por eso es que llegamos y decimos, vea monstruo, this Open Modal va a trabajar con el contexto del this, o sea, el valor del this va a ser todo de la clase, no desde el onClip. Por eso se hace así. Si no le gusta así, O sea, ya de la otra forma como lo tenía. como lo tenía yo, entonces llega y dice, vean, va a ser una función arrow que ejecute el this.openModal, pero así. Entonces ya él ya ejecuta, cuando se le dé clic en un clip, pues no haga clip, él va a ejecutar esta función. Pero ya el this no es el de este onClip, sino el de toda la clase. Usted puede escoger cuál de las dos hacer, ¿cierto? Cuando son poquitas, pues se puede hacer acá, pero ustedes se imaginan teniendo clips por todo lado, pues digamos que tiene 100 clips, entonces 100 gonas de ahí para abajo, pues es mucho. Entonces es mejor como definirlas de este estilo, pues me gustan definirlas de este estilo, cuando ya son muchas, cuando pues son 2, 3, no hay nada. ¿Me puede mostrar por favor el constructor? Sí, en el constructor, ¿cómo está? Pues no, pero. Sí, no. Sí, yo lo veo igual, pero me dice que un error en el sub. Ya miramos. No sé sintaxis, pero. Ya miramos, vamos a ver, primero vamos a ver si me funciona a mí. Entonces, vamos a decir aquí clip. Ah, sí, me abrió un optamodal inmenso, me dijo hola. Y sí me abre, pero donde están los canales, como que, pues lo que te salió ahorita volar en blanco. Bueno, pero mira que ya me abrió un modal, pues súper grandísimo. Sí. Bueno, y acá saca unos errores como es que real modal en el app es un elemento no definido, que por favor use modal.setElement LL. Esas huevonigas, pues no las vamos a utilizar ahora porque pues no nos vamos a enfocar en eso todavía. A ver. ¿Cómo es que era Mira, Constructor, paréntesis. No, constructor, pero es. La mucho que ¿Y por qué? No, pues no sé dónde está esta vuelta. ¿De dónde está apareciendo? pues le está dando. Pero es un estilo, o sea, es un estilo. Pero no sé de dónde está. ¿Usted muestro? Acá el constructor. Ah, vamos a ver. Entonces, eso se le queda así. Eso va ahí. Y esto por fuera del constructor. O sea, el constructor que va a tener esas cositas. Y esto va acá. Y necesitas hacer el método render. Oye, ¿cómo se salió una vez como a... No sé, vamos a mirar pues no esto.
Ahí sí vamos a ver todo eso que tenemos acá. Perdón, ¿en qué parte me agregaste solo Dentro del modal. O sea, aquí para acá cerrar el modal. Hola. Modal. Esto ya sobra. Ahí deberíamos estar. Ahí. Pero usted es lo que me parece. Y dice que Esta parte aquí. Que ¿Cómo? no tanto. vaya como los que nos importan, ¿no? Compone ya. Circular. Y se va a estar ahí. Ah, Por ahí está. no sé por qué no lo saco bien. Ah, mira. ¿Cómo? Dije que viene. Creo que cuando le das por fuera el modal, él tiende a cerrarse. No sale No, bien, no, se no, cae. No, tenía que estar en el dos. Sí. Ah, vale. El channel es esa. Es decir, no puedes tener para tener esto acá, tienes que doblar un ritmo. No, pero no voy a empezar. Sí, no entiendo. Lo mismo. A ver, bueno. Sí, a ver, te lo mismo. A ver. Mm. Super está fuera de la clase. Ya, creo que está mal escrito como constructor. Entonces ahí ya agregaré. Gracias. Bueno, sí. Ya. Y acá ya le puse un botoncito que cierra el modal, pues lo más feo, ¿no? Pero... Hay algo que sí hay que buscar algo para cerrar el modal. Yo me haré que close modal. Ah, es que no está pasando. Le pongo un estilo ahí. Vamos a copiarme este que ya lo tenía yo. Ah, mira. Uno le da clock. Como que diga afuera. Hmm. Llama a una función y dice que la función no está. Ah, sí, porque ese como ese on request creo que es. Request close es. Ah, no, no, eso.
Y modal style, yo no tengo modal style. Nada, eso es lo que me faltaba, modal style. Vale, vamos a ver si sí. Dice que no, que modal style no está. Pero digo que no está. A ver, ahí está. A ver, a lo que dije, escucho un momentico. Yo, para que sea, weón. ¿Qué? Ya se me lo hizo. Acaban de recordar. No, nada. No. Que hizo mi cuenta. ¿Dónde está? Hice este modal. Mira este contenido del modal, pues para que lo copien. ¿Qué? O sea, No, nada, hice un H2, pues. O sea, le metí contenido al modal. ¿pero cuál es el resultado? Ah, hueva, no, nada, pues el modal normal. No, Pero entonces le doy clic por fuera y vamos a cerrar lo que dice, hey. revienta. Ajá. Porque setState es una función. Ya vamos a pillar. Ya vamos a pichar porque. Copien, hagan ese estilo ahí. No ves. Ahí pues, calidocines. Tú, ¿cómo vas, mujer? Bien. Sí. ¿Ya vas acá? No. Entonces, Creo que entonces mira. La idea es, creas el constructor, No. ¿cierto? Copia los dos elementos que puedes encontrar buscando React Model. La primera cosa, busca React Model en internet y los dos elementos que tienes ahí los vas a copiar. O sea, Open Modal y Close Modal. Los vas a copiar. O sea, vas a copiar este y este tal cual. Y vas a agregar, pues como ese mismo constructor puede ser. Y luego le agregas en el render, agregas pues como todo el elemento que vamos a obtener. Entonces vean pues el modal como es. Normal, tenemos it's open, eso sí lo tenemos. Nos falta on request close model, ¿cierto? Ahí lo tenemos ahí, pero ahorita lo miramos. Para poder hacer esto necesitamos agregarlo en el constructor. Los estilos son modal style. Y lo único que hice yo fue agregar este contenido aquí. También pegarlo por más bien. Lo pegó nada, H2, class name, test center. Y un div, y un input, y un button. Easy, cucho, easy. Copienlo a la antigüita, niño. Y si ese estilo no está definido. ¿Cuál? Model style. Sí. Era este que habíamos copiado, nos habíamos robado de allá, de aquí, de este man. Es que yo le dije el nombre que tenía. Ah, bueno, pues póngale Constant Style. No, pero lo estaba buscando, pero no me parecía. ¿Cómo vamos? Hombre, Vamos a hacer entonces el mismo, del open, vamos a hacer lo mismo con el close. El close modal. Espera pues para que no nos saque problemas. Pum. ok. Listo. Listo. Calma. Igual pues lo único que necesitamos es un input. Ya lo vamos a capturar. Para que al menos capturemos el input. Luego lo subamos. Y cuando lo subamos, ya ahí goleamos pues el primer paso. Sí, ¿no? A mí mientras que siguen ustedes. Miramos. Más tarde.
El render. Uy, listo, esto. Pero agregaste un estilo. Por fuera. Esto va por fuera. El constructor va a tener únicamente ahí. El estado y el super. Las funciones van por dentro. Y este render, vamos a ver que lo vamos ahí. Este. Este render va acá. Dentro también. Ya. Y ya, pues ahora nos va a este. Falta. ¿Te da algo arriba? No sé. Este cierra este, cierra este. No debería. Vamos a hacer este cierra. Sí, esto debería estar dentro porque me sacan de... Está negado. Sí, no sé qué dice de error. Vale, otra vez. Vamos a renderar. Ya. Te falta acá. Lo pones. Sí. No, desde React Open está. No, está bien, no es eso. Después que es. Ahí. No sé qué es. Pero no, es como el estudio no viene a ser error, parece ser. ¿Será? Sí. Pero bueno. Yo tengo el estilo. Bueno, entonces. Listo, la idea. Van a que borras todo lo que veía. Porque es muy bien. Todo lo canal. Está todo esto acá. Intentamos de recuperarlo. Pero bueno, por ejemplo, esos estilos tendrías que verlos por acá afuera. ¿Cierto? Si quieres, lo veas acá como están estos de acá. Y ya les paso. Ustedes usan ya, vamos a ver si funciona. A ver, enter canal, pum. Join. Yes. Bueno, listo. Sí funciona, pues no se revienta, pero sí funciona ahí. ¿Cómo hiciste para que se saliera? No, clic por fuera. ¿Pero qué? Pues no. Bueno, no. Si ustedes ven, hay una función que se llama close modal. Sí. Y el close modal tiene un thisState que cierra el coso. ¿Sí o qué? Entonces, aquí en el onRequestClose tiene la propiedad thisModal, pero close modal. Pero para poder hacer algo así, de este estilo, ¿qué nos toca? Nos toca agregarlo acá en el constructor. Ya, si no, toca llamar. Si no, toca como una función arrow. Y ese se llama el botoncito Join. También, pero pues por ahora
Ah, Por- no está por Pues todavía no, o sea, por ahora es por si le dan clic por algún lugar, pues Ah, ok. ya hay que hacer el botón. Sí. Yo muestro. ¿Puedes explicar la partecita del modal? ¿Qué parte? Toda. No, abajo. Esa. Cuando is open. Ah, bueno, el modal es un componente también. Mira que sale el azul porque es un componente de alguien más. Y él le metió unas propiedades. ¿Cuáles son? Is open, on request, close, style. Entonces dice, él se va a abrir, está abierto, ¿cierto? ¿Quién va a controlar esa variable? Va a ser booleana. La va a controlar esta variable modal is open, que acá la teníamos definida. Entonces va a ser falsa. Si le doy clic, la pone en true. Si la cierro, la pone en false, ¿cierto? ¿Cuándo lo voy a abrir? Cuando le doy clic en el más, ¡pum! Va a ejecutar esta función que va a llamar a this open modal. Entonces acá yo voy a quitar, es que tengo dos veces. Va a llamar a esta, this open modal. Y this open modal va a cambiar el valor de esta variable de false a true. Entonces cuando es true, vuelve y se renderiza otra vez la página y ya mira, hey, esto es true, sí, pum, me muestra, ¿cierto? Y ahora el on request es cuando se cierre algo. En este caso, todavía no tenemos el botón como de join, sino que tenemos por acá, pues cuando le doy clic por fuera es como el cerrar. Entonces, el cerrar va a ejecutar la función close modal, ¿cierto? Y el close modal lo que va a hacer es cambie la variable a false. Entonces vuelve y se renderiza y viene y pregunta, hey, ¿está verdadero? Pues no, es falso, entonces lo muestra. ¿Sí o qué? Eso es lo que hace. Bueno, yo no sé si yo antes te había preguntado esto, pero entonces para llamar la función se hace así entre esas llaves. ¿Sí o no? Hay dos formas. Hay así, o sea, así directamente sin paréntesis, o sea, o como lo tenía acá en este momento, así. O sea, usted puede hacer esta o esta, pero esta requiere que usted defina esto en el constructor. Usted puede definirla de alguna de las dos formas, como a usted mejor le guste. Gracias. Listo, entonces ahora ¿qué falta? Falta hacer como una función que cuando le dé clic en unirse, cierra también el modal, ¿cierto? Que se una. Entonces, por ejemplo, podemos decir on click y haga una función que se llame this.join channel, ¿cierto? Y lo mismo, set join channel, lo vamos a definir acá. This.join channel es igual a this.joinchannel.bin this, ¿cierto? Y entonces vamos a crear esta función. Y esta función digamos que lo único que va a hacer es llamar a close modal por ahora, para que se cierre también. This.close modal. Entonces, verificamos primero si funciona y volvemos. Enter, join. Sí, listo. Entonces, ¿qué hice? Le dije, oiga, Cucho, usted botón de tipo puto normal va a hacer esto. Cuando le hagamos clic al botón, llame una función que se va a llamar join channel, ¿cierto? Y ese join channel lo único que va a hacer es llamar a close modal para que se cierre. Si yo quisiera tirar esto de la, pues en vez de tirarlo con this plus modal, quisiera poner una raw function ahí o algo así, ¿cómo sería? Ah, no. Pues usted podría, o sea, si quiere cerrarlo automáticamente, podría hacer esto. O sea, podría tirar esto aquí y aquí esto, una raw function que lo que hace es eso y ahí lo cierra de una. Pero pues no lo vamos a hacer así porque tenemos que capturar unos datos. Sí, se hace el join. El join es una función que acabo de crear, nueva, mira. Ajá, ¿para qué estamos? Vamos a usar para capturar el valor que metemos aquí Ya.
pues cuando le demos join, ese valor lo suba, o sea, ya lo capturó aquí, se lo suba a, ¿cierto? Y ese ya luego se lo va a, exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Me mostraste Pero vamos a ver. dónde. Entonces, ¿dónde lo hicimos? En el button. En un button acá. Entonces, ¿Dónde es que? tú vas a copiar todo, ¿tienes abierto ¿Qué? WhatsApp? Ya lo copio todo para que lo tengas ahí. Bueno, ahí se fue súper feo, pero ni modo. Entonces copia todo eso y pégalo ahí. Y ustedes, muchachos, miren ahí. Para que estemos a la par. Demostré una que la vea. El button. Hasta el button. Se llama Cosmonauta. Y pero está cerrando la posibilidad por Sí, fuera. sí, por eso. Entonces aquí llama a Join Channel, listo. Entonces tengo que ponerlo del constructor. Ajá. Acá, es en este punto. Sí, Is punto is John Channel. Ajá. Sí, es John Channel. Ok. sí. Pero aquí no tiene que hacer esto. Así no, acá ya es. Es llamar a this.closmodal. Sí. Listo. Listo. Ya. Ahí ya voy a poner. Vamos a ver. Sí, adiós. Sí, profe. Sí, adelante, sí. Listo, entonces vamos allá. Entonces, vamos a la clase que vimos ayer. ¿Cómo capturar el valor de este input? ¿Sí o qué? Entonces, ese input, vamos a definir que se llama channel. Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir un channel que es de tipo, pues, es un pasivo en el state. Channel, ese es el nombre como del channel name mejor para que sea más descriptivo. Ahí es donde se va a guardar siempre el nombre que nosotros vamos tecleando. Ahí se va a guardar. ¿Cierto? Entonces, siempre que hagamos un input, necesitamos utilizar, o sea, cuando sea un input tipo text o nombre, entonces él va a tener una propiedad que se llama value, o con check es otro. Entonces, vamos a crear aquí con esta maricada acá para que sea como mejor. Ahí. Entonces vamos a crear una función del input normal que cada vez que yo esté tecleando él detecte el cambio. ¿Cuál se llama? OnChain. Entonces, OnChain. ¿Cierto? Cuando ejecute el OnChain, quiero que lo que haga, entonces mire que no va a ser una función, pues no va a ser una función y que automáticamente voy a hacer ahí el valor, voy a decir, bueno, no, sí, mejor para explicárselo. Bueno, le voy a decir, oiga, usted que es función arrow, ¿cierto? Usted va a recibir un parámetro que es el evento, ¿cierto? ¿Se acuerdan de JavaScript 1 que estábamos viendo? Que cuando usted daba clic o hacía algo, el evento lo iba subiendo. Listo, voy a capturar ese evento que acabo de hacer el clic, ¡pum! Y con ese evento yo puedo apuntar al target, ¿cierto? El target es como todo el botón, pues todo este elemento al que le di clic. Entonces, y luego vamos a coger el valor de ese input. ¿Cuál es el valor de ese input? Está en value. ¿Sí o qué? Es el valor de lo que estén digitando acá, se saca de esta manera. ¿Cierto?
Pero entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesitamos llevárselo aquí a channel. ¿Cómo se hace? Con this set state, como estamos viendo aquí, pique. Entonces, si quiero, lo hago directamente allá. Entonces llego y pum, pum, y llego y channel name es igual a este valor. Entonces miran ahí. ¿Estamos claros? Sí. Entonces vamos a hacer ahora que cuando hagan join chain, cuando le haga clic, aquí nos muestre por ejemplo ese valor. Console.log. Entonces this.state.channelName. ¿Cierto? Vamos a hacer que nos lo muestre. Entonces, cuando le haga clic acá y tecleemos alguna carajada acá, mire que va a aparecer allá. A, no. B, tampoco. No funcionó. Changos. Pero si uno lo- Ah, bueno, no. Es que el Sí. channel solo se llama cuando usted Cuando lo debugto, sí, es que no lo puse en el render. Eso es lo que. Entonces por eso. Ah, bueno, nuevo canal. React. Join. Pum. El canal es React. ¿Sí o qué? Ahí quedó React. Era por eso, muchachos. Qué pena. Lo disperso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Listo. Ya capturamos el valor. ¿Todos ya lo están ahí? ¿O falta algo? Para que estemos. Sí. Solo un segundito. Bueno. ¿Vamos a papá el change? El on-chain. Sí. Acá, míralo acá. Sí, una preguntita. Ahora Yo, muestro. por ejemplo, le doy clic ahí, ¿cierto? Sí. Y ahí me aparece el enter, pues me aparece el link. Pero si yo empiezo a escribir, él no está obviamente para ahí. ¿Cómo haría yo para, como decir, parar el cursor de una vez ahí? Ah, póngale en la etiqueta, póngale autofocus. Autofocus en la etiqueta del link. Aquí, sí, aquí pongan así. Autofocus. Y ya, entonces cuando este marica abra otra vez, mira que ya ahí el cursor está acá. ¿Se lo ven? Sí. ¿Dónde lo puso, profe? Aquí. Sí, porque es que uno normalmente uno abre eso y uno no Sí, sí, no, no, de una. uno de una base. Y para, por ejemplo, el enter, que el join sea enter. Ah, bueno, tendrías que hacerlo dentro de un formulario. Y haces un submit. Ah, ya. O podías capturar ahí un evento que no sea un on-chain, sino un keypress. Y el keypress, Y enter. y cuando entonces sea enter. Que detecte los dos. Sí. Clic o. Sí, yo lo haría más fácil, o sea, yo lo haría más fácil. Metería todo esto dentro de un formulario. Entonces, si le hago clic, esto sea de un botón de tipo submit, envía. Y si hago enter, también envía. Entonces lo haría dentro de un formulario. Pero pues eso, para ahorrarnos tiempo, lo Sí, miramos sí. después. Estamos todos ready. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definirle aquí en app, nos vamos a ir a app y en here vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, join channel. No, create channel mejor. Create channel. Es una propiedad en here, ¿cierto? Y le vamos a poner a create channel una función, ¿cierto? Entonces, esa función la vamos a crear aquí. Entonces voy a crear, por ejemplo, la función se va a llamar la misma, huevada. Create channel.
y va a recibir un nombre, por ejemplo, y vamos a decir que console.log imprima, bueno, ¿cómo se llama el canal que acabamos de crear? ¿Cierto? Entonces, que yo vea, hey, Cucho, pase este this.channel acá. Estamos ahí. Acabo de crear una función allá en el componente. Entonces, le dije a este man, vea, parce, usted que es el orquestador de todo, usted que es el papá, cree una función que le va a pasar acá, ¿cierto? Se la va a pasar aquí, acá, a create channel, ¿cierto? Entonces, allá en channel, este man ya va a recibir props. Como ya va a... Que es para cuidarlo, Claro. que se lo envíe después. Lo diciendo, o sea, sí, o sea, la única forma de yo capturar un valor para subirlo es que el papá me mande algo donde capturarlo. O sea, le digo, yo soy el papá, le digo, hijos, mándeme lo que usted haga en este cuaderno. Yo necesito crear Yo necesito mandarle el cuaderno para que lo que él haga me lo vuelva a subir en el cuaderno y yo lo cojo de ese cuaderno, ¿cierto? ¿Cómo es que está manejado? Ahí le estoy dando el valor a create channel, ¿sí o no? Sí, pues eso es una propiedad cualquiera, es el nombre que quiera, pero este valor que tenga acá es el que vamos a escoger en channel, pues vamos a utilizar ese nombre. Acá puede ser cualquier nombre, pues crear channel, join channel. Pero lo que estoy haciendo es entregándole el valor de this create channel, ¿cierto? Sí, le estoy diciendo, vea, aquí envié esto, es como si esto lo metiera acá completo, pum. Eso. Eso es lo que estoy haciendo. Ready. Listo. Entonces, este elemento, create channel, lo vamos a recibir acá en nuestro componente de channel como props. Entonces, por consiguiente, necesitamos agregarle al constructor props y al super props, ¿cierto? Que lo agregamos. Entonces, ya aquí en join channel, yo puedo decir, y vea, mostrin, usted va a traer create channel de this.props.channel. ¿Sí o qué? Lo va a traer de ahí. ¿Sí o qué? Se puede hacer eso. Pero lo puede hacer más bonito, más hipster, si lo hace así. Como eso es un objeto, dice create channel, va a ser igual de this.props. Entonces, esto que hago aquí es exactamente esto que está haciendo acá. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy destruyendo este objeto props en su propiedad channel. Entonces, diciendo, vea, usted tiene un objeto create channel, se lo destruyo, ¿cierto? Se hace más bonito, más hipster. Y cuando estamos utilizando el inter, que no se lo quise poner porque no nos demorábamos, él le va a decir, parte, no hago esto así, pues se ve muy feo, póngalo así. Entonces vamos a hacerlo así. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con child name. Child name es desde dónde, desde state. ¿Sí o qué? Entonces, ¿ahora qué nos falta? Nos faltaría llamar a esta función pasándole este valor. ¿Sí o qué? ¿Estamos ahí? Entonces, si creo que esto funciona, me debe mostrar aquí channel el nombre. Entonces, borramos estos errores y el canal se va a llamar React Join. Un error, un montón de errores. Dice create channel es una función. Channel en una 42.
Dice que no la está recibiendo. Ah. Sí, no, es mi error. Esto no es en el header, muchachos. Usted no pone cuidado, a lo bien. ¿Eso qué? Usted no pone cuidado. Eso son channels, sí. Eso es en channel, eso no es en header. Eso es aquí. Pongan cuidado, puede ser, hermano, que si no, no nos va a las cosas. Bueno, join. Ya sí, liamos. Ya tenemos el valor allá. ¿Sí o qué? Entonces, lo mismo que hicimos, nada. Donde se pasa eso es aquí. Pum, en Create Channel. ¿Sí o qué? Estamos ahí. Y ya el papá que ya tiene el valor. Ahí tiene el valor. Sí. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a hacer. Bueno. Esa es la forma de pasar, pues. Sí, pasar de arriba. Pues ya, como para hacerlo un poquito mejor, lo que voy a hacer es como. Pues para que sea chévere, voy a poner como channel name. Voy a hacer que todo sea en minúscula, ¿cierto? Y que haga un split por espacios y que todo eso lo una con guión medio, ¿cierto? ¿Esto para qué? Pues eso es pura decoración nomás, para que si yo escribo curso de front, el coso que me queda es como así, y ese curso de front, digamos que aquí es lo que tengo que agregar, ¿cierto? Entonces, listo. Vemos que este, por ejemplo, como para que terminemos ahí hasta ahora, tenemos, pues, creo que lo hice. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál era el que ponías después de display? Ahí va join. Un join. Vamos a hacer una cosa para que no perdamos como lo que acabamos de hacer en la idea. Vamos a robarnos acá este ULLIs, todo este UL, vamos a cortarlo de ahí. Todo lo vamos a cortar. Control X. Y vamos a pegarlo aquí en App, debajo de Channels, ¿cierto? Se debe ver exactamente igual. No se ve exactamente igual, entonces no lo hagamos. Dejémoslo aquí por ahora. Vamos a hacer entonces, vamos a definir que tenemos canales. Entonces vamos a definir aquí, por ejemplo, channels es una array, ¿cierto? Va a ser una array y el primer canal que va a asistir se va a llamar como general. ¿Cierto? Vamos a hacer eso ahí, sea general. Ese va a ser este de acá, pum, va a ser ese. ¿Sí o qué? Entonces vamos a cambiar esto para que sea que coja una array. Entonces vamos a hacer que coja siempre, o sea, vamos a cambiar esto que coja this.state.channels, ¿cierto? Y lo que va a hacer es un map.map, ¿cierto? O sea, va a ser un for de todos los canales que tenga, los va a pintar. Entonces va a ser un map de channel y va a ser una función que devuelva siempre un LI.
y lo que vuelve aquí es channel. Entonces queda así. ¿Entonces funciona igual? Sí. Pero falta una cosa aquí, y es la key, para agregarle aquí. El key, sí. O sea, esta sí, es como una propiedad para pasarle a él. Para eso. Vaya a saber pues que igual siempre... Sí, usted ya puede usar acá, pues ponemos aquí por index. Es para decirle al renderizado que va a ser el 1. O sea, como todos los LEIs van a ser como exactamente iguales, solo va a cambiar este valor. A real le sea más fácil identificar cuál es el que cambió. Entonces dice, el LEI que cambió fue el del 1 o el L2. Ese state channels, ese es un state map. El channel acaba de crearlo. Mire, channels. Es un array que acabo de crear con una propiedad que se llama general. Pues no, mira, ¿cuál cambió? ¿Por qué el index? Bueno, no, es que resulta que cuando usted trabaja con React, él tiene un DOM virtual en el que verifica qué valor cambió. Entonces, mire que lo único que va a cambiar es este pedazo, ¿cierto? Entonces él no tiene por qué volver a pintar todo esto. Él no tiene por qué volver a pintarlo. Sí. Entonces, para poder saber que lo que cambió fue el nombre de channel y cambiar, por ejemplo, solo este pedacito acá, como va a tener varios LEIs, el del canal 1, el del canal 2, el del canal 3, el del canal 4, para React es mucho más fácil, le ponemos una key que le ayude a identificar que es, por ejemplo, el que cambió fue el del 1, o el del 2, o el del 3, o el del 4, el que cambió fue el del 4. Entonces automáticamente él va, por ejemplo, si está en un index, al del 4, pum, aquí este lemon cambió, va a hacer así. Pues eso es solo para ayudar a React y él se lo exige. O sea, solo nos metamos nosotros, pero él dice, siempre póngale el key. ¿Y qué pasa? A ver. Si no se lo pongo, chilla. O sea, ahí me chilla, pues, me dice un error, siempre póngale el key. Ok. Y siempre, o sea, ¿cómo determino yo de por sí? Cuando tenga un map. Ok. Siempre que haya un map, siempre que haya algo que se repite, por lo general está dentro de un map, siempre hay un kit. Siempre que siempre que haya algo dentro de un map, que sea como HTML, siempre un kit, siempre un kit. Listo. Ese channel él lo tiene desde arriba, que lo coge de arriba, ¿cierto? Pues desde arriba. Este channel sí. Sí. Y este de acá es una variable de que le puse. Pues ya como funciona el mapa, ¿cierto? Exacto, como funciona el map de lo que vimos. Esta llave... Pues como necesitamos ya trabajar con JavaScript, se tienen que abrir llaves. Y ahí ejecutamos la línea de JavaScript, que es el map. Y ese map es una función que va a retornar directamente el ejemplo del DOM. Listo. Entonces, bueno, ahí va a tener. Entonces, para completar, pues para que podamos vamos a hacer entonces que aquí en join channel vamos a hacer, por ejemplo, que this.setState, o sea, vamos a agregar a channels, sí, ok, channels, le vamos a agregar lo que tiene el mismo thisState. Entonces acá lo tengo, thisState, como acá channels. Entonces, decir, a mí mismo punto push, o sea, no he dicho. Vamos a hacer esto así. Traigo los canales, ¿cierto? Traigo lo que tengo aquí general. ¿Sí o qué? A mí mismo, o sea, canales,
le voy a hacer un push y le voy a inyectar ¿qué? Este que acabo de crear. ¿Sí o qué? Pum. Eso no está bien hecho, pero pues no está bien, no está por el tema de que debería ser inmutable. Entonces, uno no debe hacer un push sino un concat. Pero hagámoslo así por ahora. ¿Y por qué? Pues, Porque los estados deberían ser inmutables. Entonces lo que hace el push es que te está dañando ese array metiéndote un valor. Lo que hace el concat es que te está creando una referencia del array actual en otro pedazo de memoria, pero ya con dos valores. Entonces el primero era el general. En este otro ya es general y el que venga. Y en el próximo es general, el que tiene y el siguiente. Entonces ya con esto, él va a meter este nombre aquí, se lo va a meter hacia el stage y va a volver a renderizar. Entonces ya no va a tener 1, sino 2. Vamos a ver si tanta dicha es cierta. React. Ahí está, ¿cierto? Pero no debería estar con la clase activa pues para que no salga en verde. El otro, pum. Front end. Pum, y así. Entonces mira que ahí voy creando los canales, ¿cierto? No debería tener como esta clase activa para que no nos salga en verdecito pues, pero eso ya es más de diseño. está diciendo es que challenge no está. A ver, cuéntenme a ver. Porque le hay que agregarlo acá, en el state. Ya. Yo le dije al state, vean, del state tráigame canales y channels, ¿cierto? Tráigame esas dos propiedades Sí. que son estas dos, esta y esta. Dije, tráigame esas propiedades de allá, tráigamelas. ¿Sí o para qué? ¿Ustedes? Sí, todos. Sí, perfecto. A ver, para que vean. Igual con eso terminamos, pues porque yo pensaba que terminó todo, pero no nos da. Entonces, si estoy de buen humor el fin de semana, pues grabo un video haciéndolo y se los comparto. Pues buen humor sí tengo tiempo, pues. Y lo comparto pues con lo que hice ahí y ya miramos. Porque ya tienen pues ustedes la idea de cómo arrancamos. Por ejemplo, si yo para cuadrarlo en la clase esta, lo que solo está activa, es cuando yo no le dé clic a una clase de esas, pues despacito, ¿no? Sí, pues debería de darle de clic. Pero en este caso podríamos poner. No, es que tú me quedas como porque es como la clase que ellos. No, podría decir, bueno, por ejemplo, siempre póngaselo al último. Entonces tendría que poner si index es igual a lo que tiene channel.len. Entonces, sí, marica, a ese pongan la clave active, al otro no. Pues habría como un condicional ahí. Entonces se puede llegar a hacer como esto. Y va a decir si this channel es que ya va a quedar todo bueno. Punto len es igual a index más 1, ¿cierto? A ese agréguele, por ejemplo, estas dos. Es que la letra tan grande ya me abarca.
Y si no, solo channel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí ya debería funcionar. Join. Entonces, mire. Y así. Entonces, ya cuando se le dé clic, por ejemplo, cuando necesitamos, pues en el siguiente, en los otros pasos, ya cuando le dé clic acá, se pone se activa. Y lo que debe mostrar acá es cambiar los mensajes. Ok, pero pues ya no nos da tiempo. Sí, sí les quedó. Sí. Todos quedaron hasta ahí. Sí, pero ya que vamos al inicio. De la línea. Entonces hagamos una cosa pues para que quede más bonito. A ver. Cons channels. O sea, definan channels ahí debajo del render. De this.state. ¿Sí o qué? Definaron ahí. ¿Para qué? Pues para que aquí sea más cortico. Ah, pues. Y acá lo cojamos de acá. These channels, eso sí, desde el render, desde el Abajo. save. Sí, desde el state. Entonces channel.len, pues esto básicamente es para como el index pues empieza en 0, los arrays empiezan en 0, entonces 0 más 1, 1, entonces si es 1 es 1, si es 2 es 1 más 1, 2, por eso se hace lo del acá. Y listo, es eso. Y colorín final.